Vamos a hacer un ejercicio de ecuaciones de estado. A ver, tenemos 10 kilogramos de agua a 600 grados Celsius, se encuentran contenidos en un recipiente de 182 litros. Encuentra la presión utilizando todos los métodos que nosotros hemos visto hasta ahora, y al final te pregunta cuál de todos los métodos consideras que es el mejor predictor y por qué. Si ustedes se fijan, aquí nos están dando 10 kilogramos de agua y nos están dando un volumen, que es 182 litros. Al decirnos 182 litros, yo sé inmediatamente que este corresponde al volumen total. ¿Ya? Ay, perdón. Entonces, debo calcular el volumen específico y recordar que el volumen específico nosotros lo simbolizamos con una V minúscula y es el volumen total dividido en este caso por la masa. Si ustedes dividen 182 litros dividido por 10 kilogramos, les va a quedar 18,2 litros partido por kilogramo, que eso es un volumen específico. Siempre, para poder aplicar estas ecuaciones, nosotros les vamos a dar la temperatura, va a ser un dato que siempre se les va a dar, y algún dato que podría ser la densidad, que podría ser la densidad másica. Cuando yo digo densidad másica, es la densidad que está en kilogramos partido por metros cúbicos, o podría ser también la densidad molar, perdón, que podrían ser los kilomol partido por metros cúbicos, o podría ser un volumen total y una masa, o un volumen total y un número de moles, ¿ya? Y lo otro que ustedes siempre tienen que tener claro es qué sistema o qué sustancia les están dando, en este caso es agua. Al ser agua, ustedes saben que el peso molecular es 18, y ese es el comodín que ustedes debieran usar, ¿ya? ¿Alguna duda con respecto a los datos que estamos dando? ¿No? Ya, seguimos. Profe, entonces, una consulta. Sí, me devuelvo. En el caso de que no nos den los litros, como dijo, nos podría dar la densidad, ahí se usaría la conversión de unidades. O sea, por ejemplo, si te dan la densidad, fíjate. A ver, por ejemplo, tú eres mi ayudante, ¿ah? Entonces, pero ahí vamos a ver. Ay, no, ¿viste? Voy a tener que apagar y prender. Escribe por favor el símbolo de la densidad, que es un ρ. ¿Sabes cuál es? Eso, ese mismo, escríbelo. ρ es igual a la masa, m, dividido por volumen, una V mayúscula. ¿Ya? Ya, al lado escribe, suponte que de acá escribe el volumen específico, el V chico, es igual a V partido por M. Entonces es igual, escribe el igual, fíjate acá en la fórmula que me escribiste, 1 dividido por ρ, ¿te fijas? 1 dividido por la densidad. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, si vamos a considerar que esta es la densidad másica, o la densidad normal, no más, que tú sabes inmediatamente que esta densidad másica por las unidades que te dan. Por ejemplo, te dicen kilogramos partido por metro cúbico, o gramos partido por centímetro cúbico, o libras partido por pie cúbico, ¿ya? Si yo te diera la densidad molar, escribe por favor aquí abajito de la densidad un ρ y una m, chiquitita abajo. Muy bien, venga, eres bien habiloso, ¿eh? Es igual a n de mole, dividido por V. ¿Ya? Entonces, fíjate, acá tú tienes n dividido por V. Entonces, tú esta densidad molar la puedes transformar en densidad másica. ¿Cómo? Con el comodín. Si tú multiplicas eso, acá en el otro lado, ¿no? En el otro lado, pon un n dividido por V, multiplicado por el peso molecular, Pm, es igual a M, no, es igual, el número de moles por el peso molecular es la masa, es igual a M dividido por V. Y eso es igual a 1 partido por V chica. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, si tú quisieras despejar el volumen específico con respecto a la densidad molar,
te va a quedar que la densidad, te va a quedar que el volumen, ¿cómo te quedaría? Me enredé. Esto es igual a la densidad molar, ya, te quedaría que es 1 dividido por la densidad molar y dividido por el peso molecular y el volumen específico. ¿Entendido? ¿Todos entendieron? ¿Sí? Perfecto. Profe, si le agregamos esto, estaría bien igual o no. ¿Cómo, Le Nico? agrego RO ahí. Si, A ver, si déjame yo le mirar. agrego ahí. Muy bien. Sí, Exacto. igual estaría bien, ¿no? Ya, ok. Exactamente. Muy bien. ¿Alguna otra duda? La idea es que estas clases son cortitas, pero que quede lo más claro posible. Esa es la idea. Esas son las clases eficientes. ¿Ah? Uy, quedó ahí. Benja, puedes borrar. Gracias. Ya. Entonces, en este caso, nosotros nos daban la temperatura la dejamos tal cual está ahí, nos están dando el volumen total y la masa. Entonces, calculo el volumen específico, que es el volumen total dividido por la masa. Y fíjate, me queda 182 litros dividido por 10 kilogramos, ¿ya? Y acá yo sé que 1000 litros es un metro cúbico, porque si yo dijera 182 dividido por 10, me quedan 18,2 litros partido por kilogramo. Por lo tanto, como 1000 litros es un metro cúbico, esos 18,2 lo divido por 1000 y me quedaría 0,0182 metros cúbicos partido por kilogramo. La conversión de unidades, ¿verdad? Entonces, ustedes saben hacer la conversión de unidades ya. Entonces, yo ya me paso ese paso. Valga la redundancia. ¿Se entiende? ¿O alguien no entiende? ¿Para devolverme? Profe, en el caso que haya desarrollo, tendríamos que realizar lo que hacíamos el control 1, Es ¿sí? lo ideal, O- a menos que sea muy ah, obvio, pero solamente porque si no te equivocas no hay drama. El problema es que si te equivocas, yo no sabría que, no te podría poner puntaje porque te equivocaste, porque no hay procedimiento. Entonces yo les aconsejo que siempre pongan todo el procedimiento posible. ¿Ya? Bien. Acá yo aplico la ecuación de gas ideal. La ecuación de gas ideal es la presión por el volumen, ¿cierto? Es igual a RT. Aquí yo puse el peso molecular, solamente es el comodín, no es necesario que lo ponga allí y yo sí, después con las unidades me voy a dar cuenta. Como mi sistema es agua, el peso molecular vale 18 kilogramos partido por kilomol. Este es el comodín. ¿Ya? Entonces, el R, ustedes buscan el R en la tabla que está después de la tabla de conversión de unidades y escogen el R que ustedes quieran. Si alguien quiere trabajar con el 0,082 litros atmósfera dividido por mol Kelvin, el único inconveniente es que va a tener que hacer más conversiones y va a ocupar más tiempo en eso. Pero ustedes pueden usar el R que a ustedes les acomode para las unidades que te están pidiendo. En este caso te están pidiendo la presión en megapascal. Por eso yo ocupé el 8,314 kilopascal partido por, multiplicado por metros cúbicos, kilomol Kelvin. Por la temperatura, en este caso era 500 grados Celsius, 500 más 273, esa es una temperatura puntual, ¿ven? Cuando yo transformo el 500 grados Celsius a Kelvin, le sumo a los 273, pero al quedar en esta ecuación me queda esa unidad como un intervalo. ¿Se fijan? Entonces me quedaría por 800. Profesora, ¿Sí, sí? 500 más 273, ¿no sería? Era 600, perdona. Gracias, Alexander. Era No, 600 la temperatura, 600 más 273 es 873 Kelvin, ¿ya? Dividido por el volumen específico, que era 0,0182, y en este caso es necesario dividir por el peso molecular para que se vaya el kilomol con el kilomol y el kilogramos con el kilogramo. Y te quedan 22.155,4 kilopascal. Y después, por ejemplo, acá, tú puedes poner acá la conversión, ¿cierto? 1000 kilopascal es un megapascal, o un megapascal es 1000 kilopascal, y en ese caso te queda 22,16 megapascal. Entonces, la presión aplicando al sistema la ecuación de gas ideal es 22,16 megapascal. ¿Sí? Cualquier duda la van preguntando. Ahora voy a aplicar la ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals, recuerden que es esta ecuación que en el fondo me trabaja con la ecuación de gas ideal, pero le agrega dos parámetros, el A y el parámetro B, que son los parámetros de atracción, ¿cierto? Y de repulsión que hay entre las moléculas. ¿Ok? Entonces, acá aplico lo mismo.
primero el parámetro A y el parámetro B, tengo dos posibilidades, de sacarlos de las tablas o bien de calcularlos con las ecuaciones. En las pruebas, generalmente les piden que los calculen con las ecuaciones, ¿ok? Entonces, si yo lo saco por la tabla de Van der Waals, el parámetro A para el agua es este y el parámetro B es este. Ustedes ven las unidades, kilopascal por metro a la sexta dividido por kilogramo al cuadrado, y este en metros cúbicos partido por kilogramo. Si yo tuviera que calcularlo con las correlaciones, recordar que el A se calcula con esta correlación. ¿Ustedes ven mi mouse o no? Sí, 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 se ve. profe. Ah, perfecto. Y acá Sí. tienen el parámetro B, donde TC y PC corresponden a la temperatura y presión crítica respectivamente. ¿Ya? Entonces, en este caso, como es el agua, ustedes van a las tablas de temperatura y presión crítica y ponen los valores. Y después ponen los valores nomás, y lo único que tienen que ir teniendo cuidado es con las conversiones de unidades. ¿Ya? A veces aparece, por ejemplo, la necesidad de usar el peso molecular, como en este caso. ¿Ya? Que en este caso yo tenía 1 kilomol al cuadrado acá, y la idea es que se vaya porque la ecuación acá dice que es kilogramo al cuadrado, ¿se fijan? Entonces se va ese kilomol y te queda el kilogramo al cuadrado. Y al final, yo calculando este parámetro A me da 1,707, y si ustedes lo comparan con el de las tablas, 1,703. O sea, el método predictivo, esta correlación, es bastante buena con respecto al parámetro A. Y el parámetro B, con esta ecuación, trabajan bien las unidades para llegar a esta unidad que tienen ustedes en la tabla, y llegamos exactamente al mismo valor. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguien que esté muy desorientado para explicarlo de nuevo? Profe, yo tengo una consulta. Ujú. La temperatura y la presión como le dijo, la presión ¿Crítica? está, claro, la presión crítica ¿Ya? siempre va a ser la misma para los dos parámetros, para el A y el B, Claro, o va a porque depender del... la temperatura y presión o las propiedades críticas solamente dependen del sistema, de la sustancia. Si en este caso es agua, el agua tiene tal temperatura y tal presión. Si fuera oxígeno, buscan la tabla cuánto vale la temperatura y la presión del oxígeno. ¿Te acuerdas de cuál es la tabla o no? Sí, ya me acuerdo, sí. Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda? Pregunten todo lo que quieran. Profe, ¿podría volver a explicarlo de nuevo? ¿Qué cosa? Al menos la parte de la correlación. Claro, mira. Acá te queda claro que estas correlaciones siempre van a ser para la ecuación de Van der Waals. Y tú pones los valores nomás. 27, 27. El R al cuadrado es 8,314 al cuadrado. Y pones las unidades al cuadrado. Como era el kilopascal por metro cúbico dividido por kilomol Kelvin, los elevas al cuadrado a cada una de las unidades. ¿Ya? Tienes el R al cuadrado. Por la temperatura crítica al cuadrado. La temperatura crítica del agua es 647,4 Kelvin. Como está al cuadrado, lo elevas al cuadrado, el numerito y la unidad del Kelvin. Dividido por 64. Ahí está el 64. Presión crítica, 22.100 kilopascal. Después, vamos a ver si es que... Déjame ver que de repente se me corta esto. Este kilopascal se te va con este kilopascal. ¿Te das cuenta? El Kelvin al cuadrado se te va con el Kelvin al cuadrado. Te tiene que quedar un kilopascal. Te tiene que quedar un kilopascal, ¿te fijas? Entonces, este kilopascal ya no lo mueves. Te tiene que quedar 1 metro a la sexta. ¿Dónde está? No lo veo. Aquí. Este metro a la sexta no lo tocas para nada. Te tiene que quedar 1 kilogramo al cuadrado, pero si tú te fijas tienes 1 kilomol al cuadrado. Por lo tanto, para que desaparezca este kilomol al cuadrado y te aparezca 1 kilogramo al cuadrado, divides por el peso molecular, que es 18 al cuadrado, kilogramo partido por kilomol al cuadrado. Y se te va el kilomol al cuadrado, y ahora te aparece tu famoso kilogramo al cuadrado. No sé si entendiste mejor, Jaime. Sí, profe, pero lo que no me queda claro es de dónde salió el 22.100 kilopascal de ahí abajo. Esa es la presión crítica. Déjame buscar. Debería estar en este mismo. Estoy en la página, dame un segundo. Estoy en la página 37. Mira, cuando yo pasé esta materia, les pasé esto, ¿te acuerdas? Tienes esta tabla
me parece que está antes de la tabla de vapor, tú encuentras las propiedades críticas, ¿ya? Entonces tienes la temperatura crítica, la presión crítica, el volumen crítico y el Z crítico. Y lo tienes en sistema internacional y en sistema inglés. Están en las tablas, antes de las tablas de vapor, ¿ya? Entonces tú acá en este caso, el agua. Ah, mira, la temperatura en Kelvin, 647,4. La presión crítica en megapascal, 22,1. Megapascal. 22,1 megapascal es lo mismo que 22.100 kilopascal. ¿Ya, Jaime? Sí, profe, ahora sí lo entendí. Perfecto. ¿Alguna otra duda, alguien? Perfecto. Sigamos. Entonces, tú acá haces exactamente lo mismo para el parámetro B. Para el parámetro B es el R, 8,314, ¿cierto? Kilopascal, metros cúbicos, kilo... Uy. Ah. Entonces, teníamos nosotros, acá tenemos el R, ¿cierto? Aquí está el R. Después el 8 está acá. ¿Se fija? La temperatura crítica, que es el número que viste delante, 647,4 Kelvin, y la presión crítica, 22,1 megapascal o 22.100 kilopascal. Entonces, acá tú después ves con qué se te va, y dices, el kilopascal se te va con el kilopascal. Ojo, acá en el B tienen que quedarte metros cúbicos partido por kilogramo. Por lo tanto, este metro cúbico no lo toco para nada. ¿Ya? Después digo, el Kelvin se va con el Kelvin. ¿Qué más tengo? Y el kilomol no me interesa, yo quiero que aparezca un kilogramo. Por lo tanto, el comodín, 18 kilogramos partido por kilomol, se te van los kilomol y te queda el kilogramo. ¿Te fijas? Y ahí está el kilogramo que tú querías. Y ahí quedamos listos. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ya, profe, ahí se entendió. Gracias. ¿Alguna duda? Profesora, ¿la unidad es en la que debe quedar los sacos de las tablas? Sacas del O... parámetro A y B que tienes acá, Ah, ya, pero eso me lo dan. de las Pero tablas. yo lo... Ah, ya, pero... A menos que yo te pidiera, Eli, en alguna, por ejemplo, yo te podría decir, ya, el parámetro A, calcúlelo en atmósfera por pie cúbico, pie a la sexta, dividido por kilomol al cuadrado. Y ahí tú lo calculas en las unidades que yo te pida. Profe, ¿Mm? el parámetro A y B, ¿qué tabla se encontraba? El parámetro A y B lo encontrabas ahí en la materia. También está al comienzo. A ver, déjame mirar mi tabla de vapor. Calores específicos, propiedades críticas. Mira, después de la tabla de propiedades críticas, ¿la tienes ahí? Las primeras tablas son las de propiedades críticas, ¿verdad? Y después aparecen unos, espérate, así mira, como esto, que te dice parámetros de la ecuación de Van der Waals. Y ahí te da el parámetro A y el B. Entonces, por ejemplo, para el agua es 1,703 y ahí te salen las unidades. Y para el parámetro B es 0,00169 metros cúbicos kilogramos. ¿Lo vieron? ¿Sí? Ya. Si estuvieras en sistema inglés, tendrías que encontrarlo en esta unidad que tienes acá, el parámetro A, y en esta unidad el parámetro B. ¿Alguna otra consulta? ¿Vamos entendiendo todos? Profe, Dime. el A y el B que calculamos recién, ¿lo vamos a ocupar para sacar algo? Claro, Ah, ya. para calcular la presión. Acuérdate que esta es la ecuación de Van der Waals. Entonces ahí tú tienes al parámetro A y acá tienes al parámetro B. Perdón, esta es la ecuación de Redlich-Kwong. El parámetro A, ahí está. Acá tienes el parámetro A y aquí tienes el parámetro B. ¿Y las que están en la tabla, el A y el B, eso se Tú ocupa como podrías, ejemplo? tú podrías haber usado los valores directos de la tabla o bien calcularlos con esta ecuación. Por ejemplo, si no, hay dos posibilidades, que en la prueba yo te pidiera calcularlos a ti, ¿ya? Pero estos te sirven de referencia, ¿te das cuenta?
a saber que nunca te van a dar valores muy alejados, o bien que yo te pidiera de algún gas que no se encuentra en la tabla de los parámetros, pero sí están en la tabla de las propiedades críticas. Ah, como era el del agua, por eso está en la tabla, ¿no? Claro, pero está en la tabla, pero yo podría pedírtelo igual que pedirte que lo calcularas. Ya, ya, ya. Muchas gracias. ¿Ya? De nada. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Vamos al número 36. Bien. Entonces, después, una vez que yo ya calculé los parámetros A y B, ahora me voy a la ecuación. ¿Te fijas? Y ahora va la respuesta de Boris. Entonces, acá pongo el valor de R. Vamos a ir viendo. El valor de R está acá. ¿Te fijas? Con la temperatura T, que eran 600 grados Celsius, en Kelvin, 873 Kelvin. El V, que era el volumen específico, lo habíamos calculado en metros cúbicos partido por kilogramo, lo tienes acá. Menos V, el parámetro B que calculaste delante. ¿Te fijas? Entonces, si tú te fijas acá, empezamos a eliminar las unidades. Ah, ya las eliminé esta. Es que ya. El metro cúbico con el metro cúbico. ¿Ya? Después, bueno, acá yo multipliqué por el peso molecular, porque para que se fuera el kilogramo y el kilomol que estaba arriba. Entonces el kilomol se va, y el kilogramo se va con este. ¿Te fijas? Entonces te quedas con la... Y el Kelvin se va con el Kelvin. ¿Ya? Después, menos el parámetro A, que era igual a todo esto, dividido por el volumen al cuadrado. ¿Te fijas? Entonces, el metro a la secta se te da con el metro secta, el kilogramo al cuadrado, el metro a la secta se te da con el metro a la secta, el kilogramo al cuadrado se te da con el kilogramo al cuadrado. Súper fácil. Y te queda en kilopascal y en kilopascal, hacen la resta correspondiente y te da 19.269,9 kilopascal, como el gas, la presión de gas ideal, si tú recuerdas, era 22,16 megapascal, usando la ecuación de Van der Waals, perdón, te da 19,27 megapascal. Está un poquito diferente, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces, hasta ahora, lo que hemos hecho es calcular la presión utilizando la ecuación de gas ideal y la ecuación de Van der Waals. ¿Dudas hasta ahí? Profe, ¿qué se debe que sean diferentes los datos? Porque son ecuaciones nomás, y acuérdate que una te dice que el gas se comporta como ideal, pero cuando los gases, mientras más se desvían de la idealidad, más se alejan de la ecuación de gas ideal. Entonces requieres, por ejemplo, mientras presiones más altas, entonces las desviaciones también son más altas con respecto a la idealidad. A eso se debe. No todos los modelos o todas las ecuaciones van a tener el mismo impacto en los sistemas, porque va a depender de las condiciones de la conducta del sistema. Algunos se comportarán más ideales que otros, dependiendo, como te digo, de las propiedades que tengan. ¿Hay alguna otra consulta? ¿No? Bien. Después vamos a hacer Redlich-Kwong. Si ustedes se fijan, esto no tiene ninguna ciencia. Es súper fácil. Esta materia, de hecho, esta es la materia más fácil en que ustedes deberían dar la prueba ya, porque es muy sencillo. O sea, si saben convertir unidades, que yo sé que sí, porque hubo bastantes 7 en esa evaluación, entonces ya esto es más que todo eso. Entonces, ahora aplicamos la ecuación de Redlich-Kwong, haces exactamente lo mismo, obtienes los parámetros A y B, están en la tabla que está después de la tabla de Van der Waals, sigue la ecuación, la tabla de Redlich-Kwong, ¿ya? Y ahí están los parámetros A y B, y estos tienen otras unidades, obviamente. Entonces tienes el parámetro A y el B para el agua. Recuerden que cuando yo digo el vapor, cuando siempre que hablo de vapor me refiero a agua, ¿ya? También vapor o agua es agua. Entonces acá, en esta ecuación, lo mismo. Calculamos primero el parámetro A con esta ecuación, pero tenemos que llegar a estas unidades. Entonces acá es 0,4275 R al cuadrado, ahí, ¿ya? Temperatura crítica elevado a 2,5, lo elevas, ¿viste? El 647,4 lo elevas a 2,5 y el Kelvin también está elevado a 2,5. Dividido por la presión crítica, que era 22.100 kilopascal. Entonces, ahora tú dices, ya, veamos qué se va de acá.
Entonces dices, se va el kilopascal con el kilopascal al cuadrado. Ojo, acá yo necesito un kilopascal. ¿Te fijas? Así que ya este kilopascal no lo voy a mover, lo voy a dejar ahí. Después tengo 1 metro a la sexta. No se mueve, nadie se lo lleva. ¿Ya? Después tienes un Kelvin elevado a 0,5, fíjate. Acá uno se asusta y dice, ¡ay, un Kelvin elevado a 0,5! Mira, es re fácil. Este es un Kelvin elevado a 2,5 y este es un Kelvin al cuadrado. Como son el mismo número, ¿cierto? El exponente, como está acá arriba y el otro está abajo, se restan. 2,5 menos 2 son 0,5. Entonces, con este te da el Kelvin elevado a 0,5. ¿Te fijas? Y ya tienes el Kelvin elevado a 0,5. La única conversión que tienen que hacer acá es que este kilomol al cuadrado lo tienen que transformar a kilogramo al cuadrado, pero ustedes conocen a su amigo el comodín, que es 18 al cuadrado, kilogramo al cuadrado dividido por kilomol al cuadrado. Y se ven los kilomoles, ¿viste? Te aparece el kilogramo al cuadrado. Y ahí está el kilogramo. Oye, materia más fácil, ¿lo habían visto? Me imagino. ¿Ya? Entonces, con eso pican los datos. Yo les aconsejo que cuando estudien, pongan los dedos en la calculadora para que no se equivoquen. ¿Ya? Y fíjate, te da 44,01. Y las mismas unidades, y este que estaba en la tabla era 43,9. Igual es poquita la desviación, ¿te fijas? Y acá en el parámetro B, lo mismo, muy fácil, en metros cúbicos partido por kilogramos, tienen el 0,0867, ahí está, el R, ahí está el R, temperatura crítica y presión crítica. Entonces tú dices, el kilopascal se va con el kilopascal. Aquí tiene que haber metros cúbicos partido por kilogramos. Entonces el Kelvin se te va con el Kelvin, y acá tienes el metro cúbico que tienes acá. Y este kilomol lo transformas a kilogramo, comodín. 18 kilogramos kilomol, se te va el kilomol y te aparece el kilogramo que tú querías. Y si lo calculas te da 0,00117, que es el mismo valor que estaba acá. ¿Fácil o no? ¿Ya? ¿Dudas hasta ahora? Bien. Entonces, estos parámetros, esto es similar a la ecuación de Van der Waals, solo que la ecuación es distinta. Y ahora te vas a la ecuación de arriba y pones los valores de A y B que calculaste. Entonces, lo mismo. Ya. Yo siempre aconsejo que hagan el término 1 y el término 2 para que no se equivoquen. Entonces, vamos a hacerlo ahí. Ya. Entonces, el R, ahí está el R. ¿Te fijas? Ahí está el R. La temperatura, ojo, no es la temperatura crítica, es la temperatura del sistema, 873. El volumen lo tenías de recién. Menos V, el V que calculaste recién. Entonces se te van las unidades, metros cúbicos con metro cúbico. Ojo, esto es presión. Como es presión, tiene que quedarte en kilopascal o megapascal o en unidad de presión. Entonces, ahora tú dices, este Kelvin se va con el Kelvin que está acá abajo. ¿Ya? Después, el kilogramo y kilomol que te quedan, por eso yo dividí por el peso molecular. Por lo tanto, este kilogramo se me va con este y el kilomol con este. Y te va a quedar solamente el kilopascal. ¿Fijas? Menos el parámetro A, que era todo esto, que es lo que calculaste recién, por V más V, la unidad correspondiente, raíz de la temperatura. Entonces, si tú te fijas, acá también tengo que tiene que perderse todo. Este Kelvin está en raíz, por lo tanto es Kelvin elevado a 0,5 que se te va con este. ¿Ves? Después el kilogramo al cuadrado se te va con ese. Qué fácil. El metro a la sexta con ese y te queda en kilopascal. ¿Sí? Hacen bueno, calculan esto con la calculadora, después esto, hacen la resta y les da 19,46. Fíjate, la ecuación de Van der Waals dijo que era 19,27. La ecuación de gas ideal, 22,16. Y la ecuación de Redlich-Kwon, 19,46. ¿Ya? Después te piden con el factor iterativo. Este es con el factor de compresibilidad iterativo. Entonces, partimos siempre, para recordar, voy a ponerlo en grande, este método tienen que dominarlo para la interrogación.
Entonces, acá partimos siempre lo mismo, Z1 igual 1. Es decir, que estamos asumiendo que el gas se comporta idealmente como iteración 1. Este es un método iterativo. Al ser un método iterativo, te va a converger al valor real, ¿ya? Generalmente converge a la tercera o cuarta iteración, pero siempre converge. Entonces, la presión 1 tú ya la habías calculado, que es la presión del gas ideal, y calculo la presión reducida 1, que es presión 1 partido por la presión crítica. Esta es la presión 1. Y divido por la presión crítica que la sacan de la tabla crítica, que era 22,1. Te da un valor adimensional, ¿ya? Y te da aproximadamente 1 la presión reducida. La temperatura reducida la calculas una sola vez. Es este el que tú vas a ir iterando hasta que converja. Este se calcula una sola vez porque este es un dato, no converge, ¿ya? Entonces, la temperatura era 873 dividido por la crítica, 1,35. Y entramos al gráfico. Tenemos una temperatura reducida, perdón, una presión reducida que es 1, ¿ven? Acá está la línea punteada verde, buscan la temperatura, la isoterma, que corresponde a estas líneas llenas. Acá tienen 1,3 y 1,4, esta línea roja es el 1,35. Intersecto con el punto verde y me corresponde este punto amarillo que marqué acá. Me voy hacia la ordenada y leo acá. Entonces, yo veo 0,88, a lo mejor la Eli va a leer 0,89, a lo mejor Benjamín va a leer 0,87. Los tres también, ¿ya? Ahora, si el Benjamín lee 0,80, o lo mando al oculista, o le pongo que está incorrecto. En realidad estaría incorrecto, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Después, ¿qué hago? Comparo los dos Z. Siempre es exactamente el mismo procedimiento. Es un procedimiento súper ordenado. Entonces ahora dice, ¿es Z2 igual a Z1? El Z1 era 1 y este vale 0,88. No, como son distintos, vas a la iteración 2. En la iteración 2 tomas siempre los últimos valores. Iteración 2, el Z2 es 0,88, que era el que habías calculado. La presión 2, esto siempre es lo mismo, Z2 por la presión de gas ideal, ¿ya? Entonces, pero ahora usas el Z2 porque ya te lo está, te está dando el factor de la desviación de la idealidad. Y eso es 0,88 por 22,16, te queda 19,5. Y sigo igual que recién, mira. Ahora sigo con este paso. Fija, Eli, ¿vas bien? Ya. Entonces la presión reducida 2 es la presión 2 partido por la presión crítica. 0,88. La temperatura reducida es la misma, no la calculo, de nuevo, es la misma. Y voy al gráfico, ahora busco, delante era el 1, ¿se acuerdan? Ahora voy al 0,88. Hago mi línea verde en el 0,88, recuerden que esta es la presión reducida, intersecto con esta misma línea roja de recién, y me voy al lado amarillo, ¿ya? Y acá en el amarillo voy a pasar con esta línea azul, y leo yo 0,89. Si alguien lee 0,9 o alguien lee un poquito, pero es más o menos bordea por ahí. Entonces comparo Z3 con Z2. Fíjate, ya está convergiendo, ¿se fijan? 0,89 es igual a 0,88. No, son distintos. Tienen que ser exactamente igual para terminar la iteración. Entonces pasamos a la iteración 3. Iteración 3, Z3 vale 0,89 ahora. Y hacen lo mismo, mira, es igual a esto. Pero lo haces con Z3, calculas 19,7, calculo la presión reducida. Si tú te fijas, esta presión reducida es exactamente, o no exactamente, pero casi igual a esta, ¿ya? Entonces, ahora tú vas al 0,89, bueno, esto es más 0,85, ¿eh? Pero más 0,89 más cercano, lo intersectas con la línea roja. Este es un método gráfico, entonces igual está sujeto a bastante error, porque va a depender de cómo nosotros leamos. Y yo leo acá el Z4, y el Z4 a mí me sale 0,89, va a terminar realmente con verde. Y ahora comparo este con el anterior y son iguales, por lo tanto, fin del tanteo. Por lo tanto, me quedo que la presión del factor iterativo corresponde a la última presión que yo calculé, que era 19,7 megapascal. Pregunto, fíjense, obtuvieron con la presión de gas ideal 22,16 megapascal. Con la ecuación de Van der Waals obtuvieron 19,27. Con Redlich-Wall 19,46.
y con este 19,7. Y mi pregunta es, ¿cuál es el mejor predictor? ¿El gas ideal, para este ejemplo? ¿El gas ideal, el factor de compresibilidad, la ecuación de Van der Waals o la ecuación de Redlich-Kwong? ¿Cuál es el mejor predictor, creen ustedes? ¿Y por qué? Yo descarto este porque, como dijo, como es gráfico, igual se tiende a más errores que las ecuaciones. Entonces, ahí se puede, como hay más posibilidad de error en este que en la de las ecuaciones. ¿Ya? Profe, ¿sería el que está más cerca del gas ideal o no? ¿El valor que está más cerca del gas ideal? Ya, voy a aceptar respuesta, no voy a decir nada todavía, voy a escucharlas nomás. ¿Quién más? Profe, y se puede calcular, ¿verdad? Con el porcentaje de error. ¿Y cómo calcularías el porcentaje de error? Sería la presión por 100 menos la presión experimental, partido en la presión experimental, ¿Y cuál es la presión experimental? la que tiré recién, ¿Cuál? la que estoy tirando, ¿no? La No, 19,7. esa es la presión de gas ideal, no es presión experimental. Estás tibio lo que tú estás diciendo, pero no, Espérame. La presión experimental no es la que me da el problema. es que el problema no O te sea, da la la que presión, calculé al principio. es que esa es la que calculaste al principio, es la presión de gas ideal. La ecuación de gas ideal, la ecuación de Van der Waals, la ecuación de Redlich-Kwong y el factor de compresibilidad son todos métodos predictivos. Entonces, para este sistema, está súper tibio, tú tienes la idea, pero te falta un poquitito. ¿Ya? Eres el más cercano en la respuesta. ¿Ya? ¿Cuál sería esa presión experimental? ¿A quién se le ocurre? ¿Podría ser la temperatura? No, por la presión experimental. Es que como tenemos la temperatura y el volumen que nos dio, vemos que es mayor a la temperatura crítica y ahí podemos buscar en las tablas para encontrar Muy bien. el valor Z. experimental ¿Ya? de la presión. Muy bien. ¿Quién me contestó eso? Gianfranco. Muy bien, Franco. Muy bien. ¿Ya? El valor experimental es el que está en las tablas de vapor. Acuérdense, ¿por qué aparecieron esto? Las tablas de vapor son tablas que nos dan, está relacionada a la presión, el volumen, la temperatura y otras energías, ¿cierto? La entalpía, la energía interna, la entropía. ¿Ya? Entonces, la tabla de vapor de agua son datos experimentales de agua. Para este caso específico, yo podría sacar el valor de la tabla de agua experimental con la temperatura y el volumen. Ustedes conocen la temperatura y el volumen y se van a la tabla de agua. Y todos saben, tenemos una temperatura de 600 grados Celsius y un volumen de 0,0182. Por lo tanto, si yo me voy a qué tabla me iría, como dijo el compañero Franco, como tengo una temperatura de 600, estoy sobre la crítica, por lo tanto sé que estoy en la fase de vapor sobrecalentado. Y si me voy a la tabla, voy a encontrar estos valores a una presión de 20 megapascal. Este es el valor real. Por lo tanto, aquí no podría ser el factor de compresibilidad, podría ser el gas ideal, podría ser Van der Waals, o podría ser Redlich-Kwong, cualquiera de esas cuatro ecuaciones, la que mejor se adapta a este ejercicio. Entonces yo comparo eso y para ello calculo el error que dijo el compañero. Entre todos lo fueron construyendo. Entonces, el porcentaje de error, yo es determinar el porcentaje de error relativo, que es la presión del predictor menos la presión experimental. Esta presión es dividido por la presión experimental. Y este valor es de la tabla de vapor. Si yo te hubiese dicho el CO2, y te hago esta pregunta a ustedes, la respuesta es, no se puede definir cuál es el mejor predictor, porque no dispongo del valor experimental. Pero si es para agua, ustedes se van a la tabla de agua. También existen otras tablas, existe la tabla del amoníaco, existen otras tablas. Ustedes podrían irse a esa podrían irse a otras tablas y sacar el valor experimental. ¿Ya? Entonces, y ahí ustedes compararlo, pero si no lo tienen, no, profe, no podemos porque no tenemos los datos experimentales. Pero para el agua, incluso acá, la maldad que se hace generalmente es que esto no te estoy interrogando sobre interpolación doble, pero justamente esto te aparece en interpolación doble. Entonces, aquí se aplica todo lo que ustedes han aprendido. Ver tablas de vapor, conversión de unidades, interpolación, intrapolación, extrapolación, simple o doble. En esto se aplica todo. O sea, ustedes hoy día están viendo términos. Las primeras clases ustedes estaban viendo herramientas. ¿Se entiende? Entonces,
aquí yo calculo el porcentaje. Estos eran los valores experimentales, o sea, perdón, mentira, estos eran los valores que predije con las distintas ecuaciones, y este es el valor experimental. Bueno, si ustedes miran, el más cercano, mira Benja, es el factor de compresibilidad. Era el mejor, ¿ya? Para este caso específico, no siempre es así, ¿ya? Pero acá les piden los errores. Entonces, si multiplicas por 100, estos son errores, porcentaje de errores relativos. Entonces, en el gas ideal tienes un 10,8% de error, en Van der Waals un 3,8%, un 2,7% en Redlich 1 y un 1,5% en factor de compresibilidad iterativo. Por lo tanto, el mejor predictor. Consultas. ¿Siempre tiende el iterativo a ser el más exacto o no? No necesariamente, Nachito. Va a depender del ejercicio. Entonces, bueno, acá tienen otro ejercicio, ¿ya? Te dan en este ejercicio, por ejemplo, que esto está en plataforma, te están dando, por ejemplo, la densidad y la temperatura, ¿viste? Entonces, acá tú calculas, te están dando la densidad y ves, yo no te voy a decir la densidad másica ni densidad molar. Ustedes en la interrogación lo van a ver simplemente por las unidades. Entonces saben que inmediatamente es el volumen específico al revés. ¿Ya? El V es igual a 1 dividido por la densidad, siempre van a tener, o sea, al final siempre tienen que tratar de encontrar dónde está el volumen específico y la temperatura y hacer los cálculos tal como les mostré delante. ¿Ya? Entonces, aquí calculas el volumen específico y aquí tienes la temperatura. En este caso, te están diciendo que es agua también. ¿Ya? Entonces, calculas con la ecuación de gas ideal, ¿ya? Después aplicas la ecuación de Van der Waals, yo siempre les calculo los parámetros A y B, calculas con la ecuación, el valor correspondiente es 14,7 megapascal, ¿ya? Después la ecuación de Redlich-Kwon, sacamos los parámetros A y B, calculas la presión de Redlich-Kwon, 15,2, el factor iterativo siempre partes con Z1 igual 1, la presión 1 igual a la presión de gas ideal, eso es solamente como la iteración 1, nada más, ¿ya? Y si tú te fijas te da un Z2 0,88, distinto, pasas a la iteración próxima, lo mismo, igual que recién, 0,9, iteración 3, iteración 4, comparas, te sale la misma. Por lo tanto, Z4 igual a Z3. ¿Ya? Y después te preguntan cuál es la mejor, con 550 grados Celsius y el volumen específico, te vas a la tabla y vas a encontrar que es 15 megapascal. Insisto, en algunos casos podrían requerir hacer algún procedimiento de intra o extra, simple o doble, para poder determinar cuánto vale la presión. ¿Ya? Profe, ¿Sí? lo que dijo recién sería en el caso de que el volumen específico no esté. Claro. Por ejemplo, si estuviera la temperatura y el volumen específico es otro, tendrías que hacer un procedimiento de interpolación seguramente. Pero también podría ser que esta temperatura no fuera 550, que fueran 545. ¡Qué mala! ¿Ya? Y en ese caso, tú sabrías inmediatamente que tienes un procedimiento doble. ¿Mm? Entonces, acá vemos los errores, y en este caso también te dio, mira, pues Benja, te está sacando Wichibirichi. De nuevo salió el factor de compresibilidad el mejor. Insisto, no siempre es el mejor, porque además va a depender de los resultados como los vea yo. Como dices tú, Benja, va a depender de la subjetividad de quien los está haciendo. Acá, fíjate, de nuevo, otro ejercicio. Mira qué maldad más grande, 478. Tú sabes inmediatamente que te vas a sacar qué procedimiento va a ser, simple o doble este. Un doble. Al tiro. Sí, inmediatamente que el procedimiento va a ser doble, porque es agua, y 478 es una temperatura que es sobre la crítica, y esa temperatura no está en la tabla. Y al no estar en la tabla C3, sí, inmediatamente queda un procedimiento doble. No me fijo si este está... ¿Profe? Igual puede ser que nos den la presión en vez de la temperatura. No, pues si te pido siempre la presión, porque el procedimiento ya. del factor de compresibilidad es para calcular la presión. ¿Ya? Entonces, aplicas, calculas todo, ¿ves? Y en este caso vemos quién era el mejor. Temperatura, bueno, ahí está, ¿ves? Y debes utilizar, acá usamos ese procedimiento doble, hubo una interpolación doble, ahí está la madre, las dos tablas hijas, ¿ya? La presión experimental en este caso era 6,08, de nuevo el factor el iterativo es el mejor, ¿ya? Entonces, no sé si les queda claro el ejercicio. ¿Ya? Simulemos un ratito,
que estamos interrogando a alguien. Entonces, vamos a hacer una simulación. Vamos a dejar compartir. Compartir. Ya. Supongamos que yo pongo, a ver, ayúdame Benjamín, por favor. Temperatura igual 400 grados Celsius. ¿Ya? Y la densidad es 18 kilomol partido por metro cúbico. Y te digo que es un gas oxígeno, O2, ¿ya? El peso molecular del oxígeno es 32 libras partido por libra mol. ¿Ya? Estoy interrogando, ¿eh? Entonces te digo ya, calcúlame por favor con el factor de compresibilidad la presión. Y dos preguntas, la presión con el factor de compresibilidad y cuál es el mejor predictor. ¿Cuál es el mejor predictor? El factor de compresibilidad iterativo. ¿Cuál es el mejor predictor? ¿El factor de compresibilidad iterativo o el de gas ideal? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer acá? Entonces, factor de compresión, factor de compresibilidad, no de compresión, factor de compresibilidad. Ya, pero ahí nomás, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer yo ahora? Primero tengo que calcular el volumen específico. Entonces yo digo ya, vamos a ver si me sale la letra tan bonita como el volumen, no. El volumen específico es igual a 1 dividido por la densidad. ¡Ah, qué pesado! ¿Ya? Voy a borrar lo mío, ya, está bien. Entonces, y eso es igual a 1 partido por 18 kilomol partido por metro cúbico. Y ese kilomol yo quiero que se vaya, por lo tanto voy a dividir, no, ponlo arriba del punto, por favor. Si no me enredo yo. Te voy a pedir un favor, a ver, yo lo voy a hacer mejor. Déjame, dame un segundo nomás. Eso mismo, ¿ya? Ábrete un paréntesis, ahí lo abrí yo, ajá. Ya, ábrete un paréntesis cuadrado y ponte abajo el 18 kilogramos. Y arriba la rayita kilomol. Kilogramos, no. Kilogramos. Y arriba el kilomol. Kilomol, si pones el mol solo está malo, ahí sí. ¿Ya? Entonces, sería Entonces, 32. ay, me equivoqué porque estaba con el agua, es 32. Era para ver si estaban atentos. Muy bien. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Entonces, acá él dice el kilomol se va con el kilomol y me queda metros cúbicos partido por kilogramo. ¿Ya? Entonces pesca su calculadora rápidamente y me dice, ya, 1 dividido por 18, perdón, y dale con 18. Es 18, ya. 1 dividido por 18 por 32, eso es igual a 1,73 o 0,00, ¿cierto? 173, o sea, 6. Me falta un 6, 1736, ¿ya? Y metros cúbicos partido por kilogramo. Ya, muy bien, le digo yo, ok, ¿qué hago ahora? Ya, y por la ecuación de gas ideal, P por V, ya, RT dividido por U, ya, igual. Falta la temperatura. Ah, no, está arriba. ¿Qué más falta, profe? Entonces, nada más, porque después te vas a dar cuenta con el que te falta el peso molecular, pero da lo mismo porque es un comodín. Escribe, es igual
a 8,3. Esto lo voy a hacer seguramente de a grupos de A5. Entonces ustedes lo van a estar escribiendo, va a ser como la prueba 1, y ustedes lo van a estar escribiendo y después lo van a tener que subir el archivo como la otra vez, ¿ya? Entonces te queda 8,314 arriba, kilopascal, ¿cierto? Partido por kilomol Kelvin, por la temperatura, que serían 673, arriba el punto, Benjita, que yo me desordeno, por 673 Kelvin, dividido, Profe, al lado del ¿sí? kilopascal nos falta un metro cúbico. Sí, me falta un metro cúbico. Al lado del kilopascal falta un metro cúbico. Muy bien, gracias. Dividido por el volumen, que es 0,00174, por 74 metros cúbicos partido por kilomol. Te voy a borrar esto para que no te lo calculaste, ¿ya? Pon las unidades, por favor. Era metro cúbico partido por kilogramo. ¿Ya? Entonces, si tú te fijas, ¿qué tienes acá? Tienes el metro cúbico, se te va con el metro cúbico. El Kelvin se te va con el Kelvin. Y ahora, para que se te vaya el kilomol y el kilogramo, tú pones ahí por, eso, ¿ya? Por kilomol partido por 18 kilogramos. Perdón, por 32. Por 32 kilogramos. ¿Te das cuenta? Entonces, de acá, ya, muy bien, haces el cálculo, ¿ya? Y después empieza y calcula eso. Entonces yo te pregunté, ¿cuál de los dos es el mejor predictor? Resulta que tú, una vez que haces este cálculo, vas a tener el valor de la presión de gas ideal y vas a calcular el del factor de compresibilidad. Supongamos que que la presión te diera 10 megapascal, supongamos. Y con el factor de compresibilidad iterativo te diera 10,5 megapascal. ¿Cuál es el mejor predictor y por qué? ¿Cuál sería la respuesta? Habría que hacer el porcentaje de error. ¿Con respecto a qué? Piénselo antes de contestar. Me voy a darle vapor, ¿verdad, profe? Y busco mi temperatura. Ah, no. Y si Tengo haces que... eso, estaría todo malo. Sí, no, tendría que irme... Es que como la temperatura ahí arriba de la crítica, tendría que... A ver, espera, déjame verificarlo. A ver. Con Niño, respecto a la temperatura, ¿eso dijo? ¿Ah? sí, Profe, pero acá, como, acá hay un problema, pues no pueden usar la tabla de vapor. El peso molecular no corresponde al... ¿Por No qué se no? puede usar porque Está bien, está el O2. oxígeno. Sí, Porque está está el bien, oxígeno. por eso No se no. puede usar. Entonces, Está. me tienen que decir, no se puede saber cuál es el mejor predictor porque no se dispone del valor experimental. Esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, a algunos les va a tocar agua, a otros les va a tocar cualquier cosa. Entonces, a los que les tocó el agua van a ver la tabla y van a comparar y van a decir, y no tienen ni siquiera necesidad de calcular el error, basta con que miren cuál está más cercano. ¿Ya? Entonces, en esta prueba va a ser de este estilo, en que les pueden pedir con el factor de compresibilidad, o les pueden pedir, les van a pedir dos ecuaciones, seguramente la de gas ideal y otra, que podría ser la ecuación de Van der Waals. Si te sale la de Van der Waals, te van a hacer calcular el parámetro A y B. ¿Ya? O la de Redlich-Kwon te hacen calcular el parámetro A y B. Y ustedes saber que el parámetro A y B siempre tiene, independiente del sistema, tiene las unidades que ustedes encuentran en la tabla de conversión. ¿Se entiende? Entonces, esta prueba se va a tomar de más estudiantes para que lo vayamos, para que se vaya haciendo más eficiente la toma de la prueba. ¿Alguna consulta? Profe, ¿Mm? en el factor de compresibilidad, digamos, si en el Z4 no se igualaran, tendría que hacer otro proceso, Claro, Z5, siempre tiene que converger, sí, hasta que converjan, ¿no? hasta que converja el mismo valor. Ya, pues, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? ¿No?
Voy a dejar la pausa.